Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este espacio de diálogo con agentes del sector económico. Como siempre lo hacemos aquí en Monitor Económico y es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes. Hoy queremos hablar sobre el régimen de Maquila. Hay mucho para comentar. La semana pasada lo exponíamos también en nuestras páginas del diario 5 Días. Estábamos recordando la semana justamente de la Maquila y queremos hablar hoy sobre cómo funciona este régimen, cómo operan, cuántas son las empresas que operan, cómo funciona la cuestión impositiva. Y para hablar del tema está con nosotros María Regina Urbieta. Ella es abogada del Departamento de Asesoramiento Corporativo de Drell-Lichtman, a quien le agradecemos que ha accedido a venir acá hasta la redacción de 5 Días para poder tocar sobre este que es uno de los grandes generadores también de empleo, además de todo lo que tiene que ver con la exportación, digamos, de productos. También es un gran motor económico en términos de generación de empleo. Así que le saludo ya a la doctora Urbieta que está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Bueno, buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, un gusto también estar aquí en esta prestigiosa editora que mueve mucho el sector empresarial. Bueno, hoy me ocupa y me interesa hablar de Maquila en Paraguay. Justamente en coincidencia que la semana pasada estuvimos de 24 aniversario de este régimen en nuestro país. Sí. Y bueno, si bien es cierto, muchos conocen acerca de la Maquila, me gustaría refrescar algunos conceptos del procedimiento también y por supuesto algunos datos de actualidad. Ahí puedo arrancar con, ya que hablamos de datos de actualidad, antes de hablar puntualmente sobre la cuestión jurídica y todos esos aspectos. Contarles que yo ahora acabo de descargar el informe. Ayer en horas de la tarde, al final de la tarde, el Banco Central nos pasaba el informe de cuánto ha movido las empresas, las industrias bajo el régimen de Maquila. Y tengo acá el dato, 348 millones de dólares, solamente en estos primeros 4 meses del año. El año pasado habían superado, se había exportado por más de 1.000 millones de dólares. Me decía la viceministra de Industria, es un segmento que emplea más de 25.000 personas, ¿verdad? Estamos hablando realmente de un gran motor de la economía paraguaya, ¿verdad? Y mi pregunta ahí ya, la primera así de forma puntual, ¿cómo funciona, verdad? Porque escuchamos siempre hablar de la Maquila, de que es un gran sector generador de empleo, de que está un poco vinculado al mundo de la industria, pero ¿cómo funciona realmente y cuáles son las ventajas en términos impositivos a la hora de producir? Bueno, como todo sistema, este es un sistema de incentivo a las inversiones y a las exportaciones, donde básicamente sería como un modelo tercerizado internacional en la parte de industrialización y servicios, donde el inversor tiene la posibilidad de producir en Paraguay a un menor costo. Destacando algunos de los objetivos principales de este régimen, tenemos, por ejemplo, como ya has mencionado, la creación de mano de obra, el incremento de las exportaciones y el desarrollo en la parte de producción. Claro. Nos manejamos con un contrato en donde tenemos a las dos partes, que sería la compañía internacional, denominada también matriz, y una empresa local que sería la maquiladora, ¿verdad? Donde bajo instrucciones todo de la primera, o sea, de la matriz, se producen bienes o se prestan servicios bajo este régimen, y todo ello es exportado, sea a la compañía matriz o a los clientes de esta que lo indiquen en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Claro. En cuanto a incentivos, bueno, uno de los principales es que ellos la matriz puede ingresar al país todo lo que tenga que ver con insumos, materias primas, herramientas, entre otros, bajo el régimen de admisión temporaria y con la suspensión completa de impuestos. Nosotros tenemos solamente una carga tributaria final de 1% sobre el valor agregado nacional, que incluye dentro del valor agregado nacional está, por ejemplo, el pago de salarios, los servicios contratados o cualquier otro
bien que haya sido adquirido en el país. Ahora, lo que entiendo, y esto hablo así de forma empírica porque es lo que veo de los informes del Ministerio de Industria y Comercio, es que se presenta como una especie de proyecto que se pone a consideración del Ministerio de Industria y Comercio, que después lo valida con el Ministerio de Economía, antes Ministerio de Hacienda, para que vos seas beneficiario y a partir de ahí podés aplicar el proyecto. Exactamente. Ahí entramos en lo que es el procedimiento como tal. Si yo quiero operar como empresa maquiladora, primeramente tengo que acercarme al CENIME, que es el organismo controlador, que es el Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Yo me acerco al CENIME, inscribo primeramente mi empresa maquiladora. Una vez que esté inscrita, yo tengo 90 días para poder presentar mi proyecto de maquila. Sería el segundo paso ya de la solicitud al proyecto. Primero la inscripción. Primeramente la inscripción. Claro, y después viene la presentación del proyecto. Exactamente. En la presentación del proyecto tiene que estar el detalle completo del proceso industrial, las materias primas, los insumos, todo lo que se va a utilizar y además ya los productos finalizados, ¿verdad? La cantidad, todo el detalle completo de lo que es el proyecto de maquila, que después debe ser aprobado ese proyecto y ahí recién empieza la parte de la importación maquila, que se le llama, que es la primera importación, esa que habíamos hablado de los insumos, de las herramientas y demás, que se va a necesitar para el proyecto como tal. Y posterior a eso, ahí es que necesitamos los permisos necesarios, porque justamente estamos ante un régimen especial, con la carga tributaria especial, con la suspensión de impuestos, entonces tenemos que tener todo eso en orden para poder luego, sería ya el paso final, la exportación maquila, que ya es el final del proyecto, en donde ya se exportan a donde nos haya indicado la matriz esos productos o servicios. Claro. También se requiere de siempre ante el CENIME, se requiere de ciertos informes, que es justamente para poder controlar todo esto, cómo va operando la maquila. Informe de cuenta corriente. Porque lo que entiendo, por la manera en la que por lo menos nos han explicado, es que una especie de tipo de contraprestación que hace la empresa es, el Estado le dice, yo te bajo al mínimo los impuestos, vos tenés que generar empleo y tenés que exportar. O sea, es como la especie de contraprestación, ¿verdad? Porque eso genera una especie de derrame de beneficios en la economía, ¿verdad? Exactamente, y además que tenemos que tener en cuenta acá que justamente a través del CENIME es que todo este proyecto y todo este procedimiento que venimos hablando tiene que estar controlado. Exacto. Claro, porque el Estado también tiene que verificar que generaste los empleos que prometiste. Y todo lo que ingresaste, que vuelva a salir. Exacto. Y por eso los informes son mensuales también. Claro, porque vos importaste productos que, bueno, fueron exonerados, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la cuestión impositiva. Tenés que después devolver, entre comillas, en tu exportación tiene que reflejar eso. Así mismo. Ese control se hace. Ese control se hace, exactamente. Eventualmente también hay lo que se llaman desperdicios o incluso el 10% del total de la producción puede ser vendido en Paraguay. En ese caso sí, como estábamos hablando al comienzo de que los impuestos estaban suspendidos, no exonerados, sí. Entonces en ese caso si va a quedar en el país, entonces sí si algún remanente queda para acá. Exactamente, ahí sí debe procederse al pago de los impuestos correspondientes. Ok, perfecto. Ahí me queda mucho más claro. Ahora, me parece sumamente interesante el modelo, ¿verdad? Y yo te decía antes de comenzar el espacio, que el informe, el último por lo menos que publicó el Ministerio de Industria y Comercio, dice que solamente en estos primeros 3 meses del año ya se aprobaron proyectos por valor de $90 millones, con lo cual muestra que en la maquila, a pesar de que ya creo que ha llegado a un nivel de estabilidad en su crecimiento y de consolidación, sigue siendo un negocio atractivo para seguir ampliando proyectos. En algunos casos son empresas que ya están consolidadas, que amplían su portafolio de negocios, ¿verdad? Y en otros casos son nuevas empresas que vienen. Exactamente, justamente ahí me rememoraste que existen empresas que es la maquila pura, claro. Que son empresas que específicamente se constituyen para realizar proyectos de maquila. Después tenemos también la maquila por capacidad ociosa. ¿Qué es eso? Hay empresas que ya están instaladas en el país,
pero sin embargo tienen la infraestructura, tienen la mano de obra y entonces tienen esa capacidad ociosa, como lo menciona, para poder también celebrar contratos de maquila. Y la submaquila, que es, bueno, como tenemos un contrato, un proyecto que tenemos que cumplir entre los 6 meses y extendirle hasta 1 año, y entonces no estoy dando abasto yo con mi empresa, entonces contrato a una submaquila. Pero la submaquila también tiene que inscribirse como tal, como habíamos conversado. Ahí, doctora, tengo una duda. O sea, cuando a mí me aprueba el Ministerio de Industria y Comercio un proyecto, ¿ese proyecto es por un lapso de tiempo específico? ¿O cómo es la cuestión de los plazos? Para beneficiarme con esa cuestión impositiva. Así mismo, como habíamos hablado, teníamos primero la inscripción y luego teníamos la presentación del proyecto. Exacto. Sale una resolución y en esa resolución es la que se menciona el plazo, que generalmente es de 6 meses, prorrogable hasta 1 año. Ah, ya. ¿Y eso cómo hace? O sea, al finalizar, si yo estoy llegando al final ¿eso se renueva después del contrato? Se puede pedir la extensión. Siempre el CENIME está abierto a las renovaciones, a las extensiones de la prórroga, siempre y cuando cumplamos con los demás requisitos que sean informar mensualmente acerca de todos mis insumos y demás que yo he incorporado, o si alguno va a quedar en el país, o también los informes de cuenta corriente, que es donde justamente el CENIME me está controlando a mí si es que todo eso que yo estoy ingresando está como tal produciéndose, va a salir en cierto tiempo. Entonces, en ese sentido, el CENIME es muy amplio para con los demás. Y ahí te hago otra consulta también, porque me parece interesante lo que comentaste. Hace como por lo menos, o sea, la maquila lo venimos escuchando hace mucho tiempo, pero quizás en los últimos 10 años es como que tuvo un despertar fuerte, ¿verdad? Un crecimiento así, 10 o 15 años por ahí, más o menos yo calculo, ¿verdad? Porque recuerdo que la gente de la Cámara decía, soñábamos con alcanzar, me acuerdo antes decía, $500 millones en exportación, ¿verdad? Y se superó, soñábamos con 800 y ya hace 2 años hemos superado la barrera de los $1.000 millones, con lo cual es un negocio que está creciendo. Pero antes veíamos mucha gente, sobre todo de origen brasileño, ¿verdad? Empresarios de origen brasileño que venían a explorar y abrir plantas maquiladoras. Lo que he notado en los últimos tiempos es que ese interés continúa, sobre todo desde el Brasil, pero también hay muchos paraguayos, industriales paraguayos que, como vos decís, tenían una planta industrial y abrieron una división, digamos, de maquila. Exactamente. ¿Verdad? Ese también es un fenómeno que se está dando, o sea, inversión local, no necesariamente nuevas empresas, pero sí empresas ya consolidadas que abren una línea, digamos, de producción maquiladora. Claro, es como cualquier empresa, uno siempre quiere buscar el mejor rédito, el mejor percentil, digamos, ¿verdad? Entonces, si mi objeto social me permite realizar operaciones de maquila, entonces, bueno, uno está abierto también a eso y la legislación nos permite eso, justamente a través de la maquila por capacidad ociosa o de la submaquila. Entonces, de esa forma también, como dijimos al comienzo, crear más fuentes de trabajo y cumplir con todo lo que implican los contratos de maquila. Tengo acá en la mano un poco los rubros, digamos, que son los más consolidados. Por ejemplo, dice hilos y cables, los que producen botellas y frascos, medicamentos, textiles, que esos son, digamos, acá me pone el Banco Central, dice productos tradicionales. Pero hay nuevos productos. O sea, líneas de negocios que no eran tradicionales que ahora comenzaron a aparecer en los últimos años, como alcohol etílico, biodiesel, chapas estampadas, tapas roscas, ¿verdad? Que aparecen como nuevos segmentos también que se están incorporando a todo lo que es este gran movimiento de la maquila. Claro, el tema pues es que las matrices que están en el exterior, ¿verdad? Van buscando dónde hay mano de obra económica, ¿verdad? Encuentran a Paraguay y ven todo tipo de productos, porque ese también es otro beneficio. No es que hay un límite en productos o servicios que esté listado o detallado. Claro. Es libre, eso sí, cuando por ejemplo nos referimos a algún tipo de actividad cuyo proceso esté involucrado agroindustrias o forestales o medioambientales, como ser actividades mineras, pesqueras,
Entonces, ahí sí, no es que no se pueda, pero sí requiere un tratamiento más específico y más exclusivo para ver si es que nos autorizan para ese tipo de operación. Justamente para eso está esa solicitud primaria, ¿verdad?, que se hace. Ahí a mí me indican si es que yo voy a poder operar o no con este tipo de maquila en Paraguay. Una curiosidad que tengo, porque en los informes siempre nos salen las plantas industriales físicas, digamos lo tradicional. Pero ¿cómo está la cuestión de la maquila de servicios? Ahí es donde yo todavía muy poca información tengo, por lo menos muy poco se conoce todavía. Sí, realmente lo que más conocemos y de donde todo empezó fue el tema de autopartes, confecciones, textiles, cueros, calzados y los otros que mencionaste que están, digamos, incorporándose. En servicios, justamente estuve también averiguando al respecto y es lo que está en la parte de call center. Claro. Eso es lo que más vemos en cuanto a servicios. Se hizo una inauguración enorme en Ciudad del Este la semana pasada, incluso estuvo el presidente de la República, donde Paraguay está exportando servicios, incluso servicios para el exterior, ¿verdad? Me comentaban que, en el caso, por ejemplo, de esa empresa que se abrió en Ciudad del Este, atiende gran parte ahí del estado de Mato Grosso y todo eso, porque son chicos que hablan en portugués perfectamente, paraguayos, ¿verdad? Exacto. Y después hay algunas grandes empresas de call center acá en Asunción que incluso prestan servicios para países como Colombia o Centroamérica, ¿verdad? Pero creo que falta, no sé si falta, lo que me parece que falta es como darle más difusión a ese lado de la maquila que está generando realmente mucho empleo, pero que todavía no lo tenemos como insertado dentro de esa línea de negocios todavía, la de servicios. Así mismo, sería conveniente poder darle también un espacio a eso porque nuestra legislación así lo permite y entonces abrir un poco más y saber que eso puede ocurrir y de hecho que así se está desarrollando, ¿verdad? Claro, claro. En materia de legislación, ¿se ha mantenido estable también la cuestión del régimen? Creo que ¿cuántos años tiene la ley de fomento a la inversión? Creo que más de 15 años más o menos, ¿verdad? Fomento a la inversión es la ley de inversión es del 90. Del 90 ya. Del 90. Ley 60/90 es la ley de inversiones. Exacto, sí. Exacto. Sí. Ya está. O sea, lo que quiero decir nomás es que en cuestión de seguridad jurídica ya es una ley que ha permanecido, ¿verdad?, por décadas, con lo cual eso también a alguien que está pensando en meterse en el negocio tiene lo que es tan importante para hacer justamente inversiones, la previsibilidad que es tan importante, ¿verdad? Incluso está vinculada la maquila con la 60/90. ¿Por qué? Porque justamente a través de ese régimen uno incorpora también y la maquinaria sin costo, con costos muy reducidos, ¿verdad? Claro. Y digamos, en Drellichmann, ustedes los servicios que prestan es de asesoramiento a toda esta operativa que estamos hablando. Claro, bueno, en Drellichmann nosotros ofrecemos todos los servicios corporativos, entre ellos de la maquila, así que el que pudiera eventualmente estar interesado en este régimen, con todos sus beneficios, les agradecemos que por la confianza que pudieran tener en nosotros, acercarse y plantear cualquier tipo de asesoramiento o cualquier otro servicio. Claro, porque ahí es lo importante. Y ayer, por ejemplo, te comento, doctora, tuvimos un evento que se llamaba 150 CEOs, ¿verdad? Que es una revista especial que sacamos. Y nos sorprendió que la mitad de los participantes, ¿verdad?, o líderes de empresas eran paraguayos, pero la otra mitad eran todos extranjeros. Y le preguntábamos a esa gente, ¿hace cuánto estás acá en Paraguay? Y algunos decían, yo llegué hace 1 año, yo llegué hace 6 meses. Otros decían, yo estoy hace 3 años, ¿verdad? En diferentes rubros, O sea, mucha gente investigando el país. Algunos incluso venían y estaban, yo estoy acá hace 2 semanas y me quedo hasta el martes, ¿no? Decían, estoy haciendo una investigación y justo me cayó este evento. O sea, lo que quiero decir nomás es que es tan importante el trabajo que ustedes hacen porque hay mucha gente viniendo y haciendo preguntas y los servicios que ustedes prestan es vital como para que esas inversiones que están o esas consultas puedan ser respondidas.
Así mismo, y sobre todo nosotros brindamos también el servicio de erradicación, ¿verdad? En Paraguay, porque para iniciar cualquier tipo de operación, si bien es cierto, en las sociedades, por ejemplo, los socios pueden ser extranjeros, en el momento de elegir a sus directivos, ellos tienen que ser domiciliados en Paraguay. Entonces, también uno va de la mano del otro, ¿verdad? Uno quiere abrir una empresa, bueno, nosotros le decimos, puedes abrir tu empresa, te ofrecemos este servicio, además el de erradicación, y después ya viene el negocio propiamente que quieran iniciar, ¿verdad? Claro, ahí hay toda una parte de documentación personal para el ejecutivo y después la cuestión del proyecto de la empresa, ¿verdad? Así mismo, y la continuidad de la empresa, porque ¿qué pasa? Constituimos nuestra empresa, después tenemos que ver trabajar con contadores, trabajar con despachantes, en el caso en que sean importaciones, exportaciones. Necesitamos el día a día de la empresa, que son desde sus sesiones de directorio, sus asambleas anuales. Entonces, ese acompañamiento es lo que nosotros también brindamos, que le llamamos asesoría, ¿verdad? Claro, y ahí es importantísimo, porque ahí están las cuestiones legales donde ustedes le acortan la vida o el camino de un montón de procesos para que entiendan. Porque una cosa son lo que está escrito en el papel, pero también está mucho de la idiosincrasia del país, también cómo funciona, en realidad cómo se opera en Paraguay, la cultura que tenemos en Paraguay. O sea, hay un montón de cuestiones también que ustedes, me imagino, le van asesorando al inversor. Claro, y además también que hay que tener en cuenta que hay que buscar prevenir las situaciones que pueden llegar a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene una empresa funcionando, cree que con eso ya está todo, y entonces no contrata este tipo de servicios mensuales, ¿verdad? Pero a la larga es mucho mejor, porque uno se va previniendo con los análisis de los contratos, realizando los contratos previamente y no encontrarse después ya con los problemas o las eventuales demandas. Todo eso se subsana con una buena asesoría y acompañamiento continuo, ¿verdad? De un abogado, ¿verdad? O de un equipo de abogados. Ahí comentaste, doctora, la cuestión preventiva, pero también me imagino que hay cuestiones que la ley otorga beneficios que a veces no se sabe y no se aprovechan esas oportunidades también. Claro, por eso es que justamente un buen equipo de abogados te asesora en el camino, antes, durante y después, ¿verdad? O oportunidades de negocio que pueda tener esta persona, ya sea inversor local o extranjero, para expandir su negocio. Claro, aparte nosotros tenemos el beneficio también de que los objetos sociales de nuestras empresas son tan amplios. O sea, uno puede poner un espectro súper grande de objetos sociales, y hoy en día mi negocio funciona con este objeto y mañana ya no tanto. Entonces yo simplemente con una actualización de datos en la DENIT ahora, ¿verdad? Yo puedo cambiarme de rubro. ¿Por qué? Porque mis estatutos lo permiten. Incluso ni siquiera tengo que hacer una modificación de estatutos, porque ya mi estatuto me permite hacer maquila, me permite hacer factoring, franchising, o comerciales, inmobiliarios. Entonces, ahora, por ejemplo, hace muchos años hay un auge inmobiliario terrible, ¿verdad? Pero no sabemos esto hasta cuándo va a ser y demás, ¿verdad? Sí. Y vos sabés que me decía, hablando del tema inmobiliario, nomás en la reunión esta que tuvimos, tuve la posibilidad de hablar con un empresario cordobés que me contó que estaba hace un año acá en Paraguay, y él me dijo que está notando una demanda altísima en todo lo que tiene que ver con generación de productos de vivienda para familias de clase media. Extraordinario. Él me dice, nosotros encontramos ahí una vena de oportunidad. Estoy trabajando con los desarrolladores y hay una demanda tremenda. Estamos asociándonos con bancos y generando un producto que tiene, sobre todo ese joven que tiene el aspiracional de la casa, ¿verdad? Ahora con todos estos productos de Xeroba y todo esto, se abre una ventana de oportunidad enorme. Y él me decía, la demanda grande en el sector inmobiliario va a venir por ese lugar, o sea, está viniendo por ese lugar. Claro, lo que pasa es que yo creo que hoy en día también estamos, los jóvenes y un poquito más, estamos cada vez más enfocados en, como dijiste, ¿verdad? La casa propia, el tener algo. Un alquiler ya muchas veces no es tan rentable porque tu dinero se va yendo en algo que no va a ser tuyo. Entonces, ahí es que salen las otras oportunidades, ¿verdad? Con
con costos de repente de alquiler, pero ya pagando una cuota por tu propio departamento, por tu propia casa. Claro. Se está expandiendo mucho también todo lo que es Asunción, ya prácticamente quedó fuera, pero se está expandiendo mucho hacia Luque, Mariano Roca Alonso, Limpio, Villa Elisa, San Antonio. Muchísima gente que está viviendo en las afueras y donde los precios sí realmente son un poco más accesibles. Totalmente. Y qué bueno tener un buen asesoramiento en el aspecto jurídico como para acortar esos caminos y hacerlos mucho más sencillos, ¿verdad? Porque con gente que tiene ya mucha experiencia en el negocio. Así es, bueno, nosotros este año justamente el estudio está cumpliendo 50 años. 50 años ya. En el mercado. ¿Verdad? Y estamos atentos a cualquier tipo de servicio que puedan necesitar, consultas. Nuestra página web está disponible, Drelichman. Y bueno, estamos a las órdenes para ayudar al crecimiento. ¿El aniversario? ¿50 años entonces? 50 años cumplimos este año. Mira, sí. Che, felicitaciones. Realmente no cualquiera cumple esa cantidad de tiempo en el mercado. Así que, doctora, realmente un gusto y me imagino la invitación entonces para aquellos que están haciendo negocios a poder contactarlos a ustedes. Hoy hablamos mucho sobre el tema maquila, ¿verdad? Porque me parece que es un segmento económico que este año se proyecta va a mover más de $1.000 millones otra vez en términos de exportación. Así que hay ahí oportunidades extraordinarias para inversores locales como inversores extranjeros. Así mismo. Esperemos que esto siga en auge y que nuestro país siga siendo uno de los preferidos para las inversiones de los extranjeros, porque como mencionaste, no solamente tenemos países del Mercosur, sino muchos europeos que están también viniendo a invertir, y ojalá que nuestro sistema impositivo también se mantenga estable, ¿verdad? Estable en el sentido de, justamente es uno de los mayores atractivos, ¿verdad? Que no sea que por culpa de eso después se descompongan los inversores, ¿verdad? Claro, ojalá pero que se mantenga. Yo creo que eso nos decían ayer, para cerrar nomás, nos decían que valoraban mucho estos empresarios extranjeros, que sobre todo lo que decían, yo estoy hace 12 años, no me cambiaron las reglas, seguimos trabajando. Paraguay es un país que pasó la pandemia y quizás fue uno de los que menos impacto tuvo comparativamente con los de la región. Este 2024 va a ser casi que el tercer año ya de crecimiento económico consecutivo. Ahora se viene la cuestión histórica de Itaipú, que va a meter mucha plata también al país. Así es. Getulio Vargas por tercer año consecutivo nos ubica a Paraguay como el país con mejor clima de negocios. O sea, las condiciones están dadas para que la gente haga buenos negocios, doctora. Así mismo. Bueno, esperemos que todos podamos seguir creciendo en nuestro querido Paraguay. Claro que sí. Gracias, doctora, por tu visita. Muchas gracias a ustedes por el espacio también. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros la doctora María Regina Urbieta, abogada del Departamento de Asesoramiento Corporativo de Drelichman Abogados. Con ella cerramos este bloque agradeciendo su presencia y también la sintonía de ustedes.